Buenas tardes, un saludo para todas y para todos. Vamos a hablar hoy de tipos de conducta homosexual según Sigmund Freud. En el tratamiento que el médico y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, hizo de la homosexualidad, realiza una triple clasificación de la conducta homosexual o invertida. Hay homosexuales absolutos, en segundo lugar hay bisexuales y hay homosexuales ocasionales. Sus investigaciones clínicas con pretensiones científicas e interesantes hipótesis siguen teniendo un gran valor explicativo en la cultura occidental actual. Veamos. Si hay algo que le debemos a Freud es el haber hablado abiertamente del sexo. No fue el primero ciertamente, pues antes de él lo hizo el famoso Marqués de Sade en sus escandalosas obras de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, entre ellas Los 120 días de Sodoma, que es una novela realmente prácticamente eh, una orgía sexual de libertinaje, ¿no? Filosofía en el tocador y Justino, los infortunios de la virtud. Pero el mérito de Freud fue que habló del sexo en un sentido metódico, apoyado en investigaciones clínicas y en los avances científicos y los conocimientos que se tenían en su época. En su obra El sexo, el instinto y el fin sexual, las aberraciones sexuales, las zonas erógenas, es decir, estos lugares donde se asienta el placer, la masturbación, etcétera, dejan de ser un tabú y son tratadas como algo natural, algo inherente y propio del ser humano. Este cambio de perspectiva sobre el sexo no hubiera sido posible sin las investigaciones que en el siglo XIX realizó Darwin y el tratamiento que Darwin hace del sexo, por ejemplo, entre los animales en el origen de las especies y en el origen del hombre, y sin el interés en general que se despertó en ese siglo por el tema sexual. Desde Freud el sexo deja de ser un tema controlado por la moral sexual religiosa, algo que queda circunscrito a la vida privada bajo las sábanas o controlado por curas y togados que precisamente hablan de lo que no saben, pues ellos se debían alejar en teoría de las tentaciones de la carne. Por eso los curas y las iglesias usaban, y aún siguen usando hoy, el discurso sexual como un dispositivo de control y normalización social. El sexo era reducido a la genitalidad y a la reproducción biológica de la especie humana. El sexo era reducido a estos fines. Era la conservadora moral sexual burguesa que ponía el sexo al servicio de la sola reproducción de la especie, mirando de reojo la relación entre el sexo y el placer. Pues bien, Freud habló en sus 3 ensayos sobre la sexualidad, publicado en 1905, de la homosexualidad o comportamiento sexual invertido. Como es sabido, ha sido común referirse a los homosexuales, o ha sido habitual referirse a los homosexuales como invertidos o desviados, ¿no? En un lenguaje del siglo XIX, incluso anterior, y que se mantuvo hasta gran parte del siglo XX. En Colombia el término coloquial es marica o joto en México, ¿no? Cada país tiene su propia nomenclatura. Pues bien, entender qué es la homosexualidad implica comprender sobre todo el concepto de objeto sexual. En la homosexualidad el objeto sexual recae en una persona del mismo sexo, es decir, se trata de un hombre cuyo objeto sexual es otro hombre o de una mujer cuyo objeto sexual es otra mujer. Sin embargo, lo que le interesa a Freud es tratar de explicar cómo se origina la homosexualidad o cómo se origina el comportamiento desviado. Y para intentarlo, Freud parte de lo que se veía en su época, que no es muy distinto a lo que se ve hoy realmente. Por eso, basándose en su experiencia clínica y en investigaciones de sus colegas, clasifica la conducta homosexual o invertida en 3 tipos. La primera clase son los invertidos absolutos, homosexuales absolutos diríamos, donde el objeto sexual es necesariamente una persona del mismo sexo. Es por ejemplo un hombre que solo tiene como objeto sexual a otro hombre sin tener ningún interés sexual en una mujer. Para ellos, una mujer los deja fríos, dice Freud, o les causa repulsión sexual. En este caso no es posible realizar el acto sexual con el sexo opuesto, o no se siente placer. En el homosexual absoluto es más posible que la conducta invertida se haya presentado desde temprana edad, y en este tipo de conducta homosexual el individuo se siente en perfecto acuerdo con ella y en perfecto gusto con esa homosexualidad, con esa práctica sexual. El segundo grupo de invertidos son los anfígenos, es decir, los bisexuales. En este caso, el objeto de deseo, el objeto sexual puede ser una persona del mismo sexo o del sexo contrario. Puede pertenecer indistintamente a uno u otro sexo, es decir, puede ser un hombre o una mujer. El comportamiento invertido, claramente, ¿no? O el comportamiento aquí, la conducta homosexual se da claramente cuando se busca a la persona del mismo sexo. Lo interesante de este caso es que la conducta es sumamente indiferente. No hay exclusividad sexual con ningún tipo de sexo,
sea el mismo o el opuesto. Es indistinto. Entonces, la bisexualidad es más democrática, pues en ella el placer es más amplio, variado, abierto a ambos sexos. El tercer tipo de conducta homosexual invertida o desviada es la ocasional. Es decir, hay homosexuales ocasionales, circunstanciales, labrados y hechos por la ocasión. Así los describe Freud. O sea que bajo condiciones exteriores, dice, pueden adoptar como objeto sexual a una persona de su mismo sexo y hallar satisfacción en el acto sexual con ella realizado. Hasta ahí Freud. Freud menciona que este tipo de homosexuales pueden realizar conductas desviadas, ya sea por falta de personas del mismo sexo cerca, ¿no? O por imitación, o porque se encuentran en ciertas condiciones, ¿no? Como cárceles, guarniciones militares, situaciones de guerra, la vida en una comunidad exclusivamente masculina, como en el caso de los curas, o en internados masculinos, diría yo, etc. Sea como fuere, esta conducta ocasional es también homosexual y homoerótica, pues se ejerce con personas del mismo sexo, donde no necesariamente se da la penetración anal, coito per annum en latín, sino la mera masturbación, o puede ser simplemente la masturbación. Estas masturbaciones grupales, etcétera, entre hombres. También Freud las catalogaría como una conducta homoerótica, ¿no? Desviada en este caso. Si atendemos al breve diccionario de colombianismos de la Real Academia Española de la Lengua, el llamado cacorro cae dentro de esta tipología de invertido o marica ocasional, pues el cacorro es un homosexual que desempeña el papel activo, según el diccionario, y cuyo encuentro le permite descargar la tensión sexual. En general, descargar la tensión sexual es la función más generalizada del coito. De hecho, el sistema patriarcal dominante trata de excusar al cacorro mostrando lo normal, pero esa excusa solo comprueba un prejuicio, el de que penetrar equivale en nuestra cultura patriarcal a una conducta que solo puede ejercer el hombre, dejando de lado casos en que un hombre puede también ser penetrado, incluso por su mujer, por ejemplo, cuando se introduce el dedo en el ano. Sin embargo, esa es una visión recortada del placer, del uso de las sensaciones y de la exploración del cuerpo, pues el sistema hegemónico limita la sexualidad a prácticas convenidas socialmente, centradas en la genitalidad, dejando de lado el erotismo u otras prácticas placenteras para los cuerpos, tales como el sadomasoquismo, en algunas personas que los practican. De hecho, Freud describe esta homosexualidad temporal en una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, se pudo haber tenido en una etapa infantil que no recordamos, puede aparecer antes de la pubertad, cuando nos salen vellos y el cuerpo se desarrolla, o después de ella. Puede ocurrir una vez o ser un episodio en la vida de la persona, simplemente. Ahora, por otro lado, la conducta homosexual como tal puede durar toda la vida, incluso puede ser esporádica, como ya vimos, o puede oscilar entre el objeto sexual normal, el sexo opuesto, o el mismo sexo, es decir, en el caso de la bisexualidad. O incluso puede aparecer cuando se ha tenido una penosa experiencia con una persona del sexo opuesto. Este último caso es muy interesante, es decir, Freud era consciente de fenómenos como los que se suelen ver en la vida cotidiana frecuentemente, ¿no? Una mujer que ha estado casada cambia al hombre como objeto sexual por otra mujer. En el argot popular equivale a decir pues, que ella se ha vuelto lesbiana, ¿no? Que una mujer ha tenido una experiencia penosa, desagradable con un hombre y entonces ha decidido volverse lesbiana. El tratamiento que hace Freud del tema es amplio y problemático, pues se pregunta si la homosexualidad es una conducta innata o adquirida, relaciona su origen con el narcisismo o con las complejas relaciones que se dan del niño o la niña con el padre y la madre en la infancia, es decir, en eso que se llama el complejo de Edipo. Con todo, dado el conocimiento que se tenía en su época, para Freud es claro que la homosexualidad no es una enfermedad, tal como lo dice en la famosa carta que le escribe a una angustiada madre en 1935. Sostiene además que los homosexuales son numerosos y que históricamente individuos de un gran nivel cultural y ético han sido homosexuales. Es más, plantea que probablemente, y esto es interesantísimo, el instinto sexual es un principio independiente de su objeto. Hasta ahí Freud. Es decir, que no hay una relación de necesidad entre el sexo que tengamos y el objeto sexual elegido. De tal manera que si tengo un pene no estoy determinado por necesidad de estar con una mujer como objeto sexual. Esto es claro cuando plantea también, en un sentido psicoanalítico, el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer constituye también un problema y no algo natural, basado últimamente en una atracción química. Hasta ahí Freud. Lo que hizo Freud fue, pues, avanzar en la desbiologización de la sexualidad,
dándole un basamento histórico y cultural a nuestras tendencias o elecciones sexuales, lo cual se acepta plenamente hoy, donde la sexualidad es bastante fluida y donde la homosexualidad es solo una variación más de la sexualidad misma. Ya decía Stanislao Zuleta en su libro El pensamiento psicoanalítico: la sexualidad humana es histórica y simbólica, y si es histórica quiere decir que adopta bastantes formas, es demasiado plástica. Zuleta entendió como pocos la naturaleza abierta del método investigativo usado por Freud, lo cual es claro, por ejemplo, cuando Freud dice en el libro Los tres ensayos de la sexualidad, dice lo siguiente, por ejemplo: el psicoanálisis no ha conseguido aún un total esclarecimiento del origen de la inversión o de la conducta homosexual. Es decir, siempre Freud fue muy precavido en torno sobre ese tipo de conclusiones a las cuales llegaba. En sus investigaciones, para Freud era claro que el psicoanálisis no buscaba cambiar el objeto sexual de los homosexuales, es decir, no buscaba una conversión sexual de las personas, sino lo que le interesaba era comprender los mecanismos que han llevado a decidir la elección del objeto y rastrear desde ahí los caminos que llevan hasta las disposiciones pulsionales, es decir, también detectar la estructura pulsional libidinal que origina o que puede ayudar a explicar esa conducta desviada, ¿sí? Desviada o la conducta homosexual. Si la homosexualidad no es una enfermedad, entonces no requiere terapia ni cura. Lo interesante es comprenderla como una variante de la función sexual, como una expresión de la diversidad sexual existente en un mundo con valores, visiones del mundo, religiones plurales y distintas entre sí. Es decir, Freud nos invita, a pesar de sus prejuicios y de algunas de sus afirmaciones más problemáticas, a pensar en visiones no hegemónicas y heteronormativas de la sexualidad. Gracias por su atención.